Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos documentos que cuentan una historia fascinante, la de un proyecto educativo llamado CSI Matemática. Sí, Nuestra misión, si te parece, es analizar a fondo cómo un profesor, un tal Sergio Machado, partió de un club escolar súper pequeño y, bueno, acabó creando todo un universo narrativo para enseñar matemáticas de una forma radicalmente distinta. exacto. Y lo que revelan estos documentos es que no es solo un método, es casi una filosofía. Ajá. Es el viaje de un profesor que intenta transformar las matemáticas, ese famoso bicho papau. El hombre del saco. Eso es, el hombre del saco que asusta a tantos alumnos y convertirlo en una aventura de verdad. Y claro, como toda buena aventura, necesita un héroe. Un héroe que, por lo que estoy viendo aquí, se llama 00Pi, el agente irracional. Suena muy intrigante. Desde luego. Así que vamos a desgranar la anatomía de este proyecto. ¿De dónde sale la idea? ¿Cómo se va construyendo esa narrativa? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de todo esto sobre la enseñanza y la creatividad? Ese es el plan. Veremos cómo una idea que nace de algo muy personal escala hasta competiciones nacionales, obras de teatro, e incluso cómo intentó, adaptarse a la era de la inteligencia artificial. Pues es una historia completa, con sus luces y sus sombras. Sí, es una historia de pasión, de mucho ingenio y también, de algunos obstáculos institucionales. Pues venga, empecemos por el principio. Porque el origen de todo esto no parece un gran plan estratégico, ¿eh? Parece más bien algo orgánico, casi una reacción a las preguntas urgentes de los propios alumnos. Así es. Comienza en un club de matemáticas en una sala con apenas 10 alumnos. 10 alumnos. Sí. Pero el entusiasmo fue tan contagioso que, según los documentos, pronto necesitaron 2 salas y la ayuda de otros profesores. Y aquí hay un detalle que a mí me parece muy revelador. A ver, Las otras profesoras admitían que les costaba seguir el ritmo. ¿por qué? ¿Era demasiado avanzado el nivel o...? No era por la dificultad matemática, sino por lo transversal que era todo. Ah, claro. No eran solo matemáticas, un día era música, al siguiente dibujo técnico, luego geometría, storytelling. O sea, rompía por completo los esquemas de una clase normal. Y esto nos lleva a una anécdota clave sobre su creador, sobre Sergio Machado, que al llegar a esa escuela, lo primero que hizo fue pintar en una pared la metamorfosis de Escher. Exacto. Un mural de M.C. Escher. Vaya declaración de intenciones. Ah. Pero claro, para pintar algo así, digo yo que hay que dominar bastante la geometría que hay detrás, las isometrías y todo eso. Pues ahí está lo interesante. Él mismo admite en los documentos que, en ese momento, no sabía mucho sobre isometrías. ¿En serio? Sí, se lo planteó como un desafío personal. Y creo que esa es la primera gran clave del proyecto. Espera, eso me parece arriesgado. ¿No se supone que el profesor debe ser el experto absoluto en la materia que enseña? Esa es la visión tradicional. Pero lo que sugieren estos documentos es que ver al profesor modelando el acto de aprender, Claro. mostrándose curioso, atacando un problema que no domina del todo, es pedagógicamente mucho más potente que simplemente soltar el conocimiento y ya está. Te colocas como un codescubridor, no como Justo. junto a sus alumnos. Y eso cambia la dinámica del aula por completo. Claro, dejas de ser la fuente de todas las respuestas para convertirte en el guía de la expedición. Entiendo que de ese caos creativo, de esas actividades que iban surgiendo, nació la necesidad de darles un hilo. Precisamente. Para que no fueran solo anécdotas exitosas pero aisladas, necesitaba una narrativa, algo que lo unificara todo. Y ahí es donde nace nuestro agente, 00Pi. Y el proyecto se va haciendo grande. Se empieza a extender a las escuelas primarias con el nombre de Acordar para Matemática, que sería algo así como despertar a las matemáticas. Y me imagino que con esa mezcla de disciplinas, la reacción del resto de profesores sería variada. Por decirlo suavemente. Los documentos lo describen con bastante humor. Por un lado, la alegría contagiosa de los niños cuando le veían llegar. Claro. Y por otro, la mirada aterradora de sus colegas, que nunca sabían qué actividad imprevisible les esperaba. Les sacaba de su zona de confort, vamos. Totalmente. Podía pasar de la música a la papiroflexia, de la geometría a inventar un relato. Era un pequeño caos creativo, pero muy efectivo. Pero el caos es difícil de replicar o de escalar. ¿Cómo consiguió canalizar toda esa energía en algo más estructurado? Algo que otros profesores pudieran usar. Supongo que ahí es donde entra la historia principal. Exacto. Ahí es cuando ese caos se cristaliza en una narrativa central.
El misterio en el museo. La trama de 00Pi o Agente Irracional es básicamente una película de cine negro matemático. Me encanta. El Museo de los Desafíos Matemáticos ha sido asaltado y llaman a los mejores para resolver el caso. Que son, déjame adivinar, Sherlock Holmes y su enigmático ayudante, 00Pi. Los mismos. Y a partir de aquí, la historia se convierte en la excusa perfecta para presentar los conceptos matemáticos. Pero no como ejercicios de un libro, para nada, como pistas que hay que descifrar en una investigación. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El primer desafío de 00Pi es el buffet de números. Le dejan una nota con 8 cifras, 8, y el reto de que, usándolas todas, la suma de exactamente 1000. Sí, mi primer impulso sería, pues, sumarlos todos, pero eso no te lleva a ningún lado. ¿Qué concepto matemático hay aquí detrás? A primera vista es un acertijo de ingenio, pero la solución, que es 888 plus 88 plus 8 plus 8 plus 8, Ah, obliga a los alumnos a pensar de forma intuitiva sobre el valor posicional. No son solo 8 ochos, es el número 8 en la columna de las unidades, de las decenas y de las centenas. claro, es una forma casi física de experimentar que la posición de un dígito cambia su valor por completo. Eso es. No es solo sumar, es construir el número. Vale, resuelto eso, ¿cuál es la siguiente pista? Está literalmente bajo sus pies. El suelo del museo está cubierto por una pavimentación de gatos onmientes que encajan a la perfección, sin dejar huecos. Volvemos al mural de Escher del principio, Exacto. Es la introducción práctica a las isometrías y las teselaciones. que así dicho suena muy técnico, pero es muy simple. Las isometrías son, básicamente, los movimientos que le puedes aplicar a una figura sin cambiar su tamaño o su forma. Rotarla, deslizarla, reflejarla como en un espejo. Y cuando usas esos movimientos para cubrir una superficie sin dejar huecos, como en un panal de abejas o este suelo de gatos, pues tienes una teselación. Y entiendo que aquí animaban a los alumnos a crear las suyas. Sí. Incluso se menciona el uso de software como GeoGebra, conectando el arte con la geometría digital. Me gusta. El siguiente desafío, por lo que veo, es para abrir una puerta. La cerradura es rarísima. Tiene un agujero circular, uno cuadrado y otro en forma de cruz. Y 00Pi tiene que tallar una única llave que pueda pasar por los tres. Este es un problema clásico de geometría espacial. Es fantástico porque va más allá de aplicar una fórmula. Requiere imaginación espacial pura. Suena increíblemente difícil de visualizar, ¿eh? Me cuesta imaginarme qué forma tendría esa llave. Y por eso la metodología es clave. No se pide que lo resuelvan en su cabeza. Ah, vale. Se les anima a construirla. El objetivo es que cojan plastilina o cualquier material de modelar y traten de fabricar el objeto. Es aprender con las manos, literalmente. Vale. Hemos tenido aritmética, geometría, visualización espacial. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde nos lleva la historia? A la música. Mientras 00Pi está con la llave, escucha una melodía de piano. 11 notas que suenan, bueno, aparentemente al azar. Mi, do, fa, do, sol, re, la, sol, mi, sol. Un momento, un momento. Pero claro, en esta historia nada es casual. ¿Es un código musical? ¿Y qué esconde? Aquí es donde la conexión se vuelve fascinante. Si se asigna un número a cada nota de la escala musical, do igual a 1, re igual a 2, mi igual a 3... Ah, ya veo por dónde vas. La secuencia de notas revela los primeros decimales del número pi. 3,1415926535. ¡Qué maravilla! Hay una cita en los documentos que me encanta. Los números son música congelada. ¡Qué buena frase! Es una forma preciosa de mostrar un patrón donde nadie esperaría encontrarlo. Nos queda un último desafío, y por lo que veo es de una escala. Cósmica. Totalmente. 00Pi sube al desván y encuentra al villano intentando escapar. El plan de huida es como poco original. Pretende usar una simple hoja de papel A4 para llegar a la Luna, ¿Cómo? haciendo un avión de papel muy aerodinámico. Algo más ingenioso. Doblándola sobre sí misma, 42 veces. Pero eso es imposible físicamente. Bueno, el concepto parece absurdo, pero es una demostración perfecta del poder del crecimiento exponencial. Un folio tiene un grosor de unos 0,1 milímetros. Sí, los documentos incluyen una tabla que muestra cómo crece ese grosor con cada doblez. Al llegar a los 42 dobleces, el grosor alcanza los 439.804 kilómetros. Eso es, increíble. La distancia media a la Luna es de unos 384.400. Así que la supera.
La supera sí. Puedo imaginar la cara de los alumnos al descubrir eso. Es uno de esos datos que te rompen un poco el cerebro. Y ese es el objetivo, crear un momento de genuino asombro. Los documentos los llaman momentos ajá, donde la reacción emocional es tan importante para el aprendizaje como la propia comprensión matemática. Y con esta revelación cósmica, por fin se descubre quién es el villano. Y no es un villano, sino una. Temible incógnita. La temible incógnita. La misma X de la que, según la historia, los alumnos huyen en sus peores pesadillas. Claro. Al final, la incógnita es derrotada y queda presa en un conjunto solución, atrapada en un conjunto solución. Un final muy poético para un problema matemático. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Hay un último giro. El mejor de todos. De repente, el protagonista se despierta. Todo ha sido un sueño. No me digas. Un sueño de un alumno que se había quedado dormido en clase de mates aburridísimo. Su amigo le dice que ya ha sonado el timbre y que le toca dar la salida en la carrera del colegio. ¿Y entonces? El chico se levanta, va al campo, levanta el brazo y para empezar la carrera grita 1, 2, 314. Un cierre perfecto. Buenísimo. Conecta el mundo de la aventura con la realidad del alumno, que ahora ve las matemáticas de otra manera. Exacto. Pero este proyecto no se quedó solo en una historia o un vídeo para el aula. Se expandió más allá. Mucho más allá. La narrativa de 00Pi se utilizó, por ejemplo, en las Olimpiadas Portuguesas de Matemáticas. ¿Cómo? En lugar de un examen en un aula, los desafíos se colocaron en las talles históricas de la ciudad de Viseu. Los finalistas tenían que ir resolviéndolos en una especie de gincana. De la clase a la ciudad. Y de la ciudad al escenario. Porque también se convirtió en una obra de teatro. Sí. CSI Matemática, Cálculo sobre Investigación, representada por los propios alumnos. Y la motivación aquí era doble. Por un lado, reforzar las mates, pero por otro, y quizás más importante, usar el teatro para desarrollar competencias de comunicación, trabajo en equipo. Y hasta la adaptaron al inglés, ¿no? Para un Erasmus+. Eso es. Y de las tablas del escenario al mundo digital. Aquí es donde el proyecto da un salto a nuestra era. El autor creó un GPT personalizado en ChatGPT. Sí, se llama 00Pi, The Irrational Agent. Es una evolución muy lógica. Un momento, ¿cómo funciona exactamente? ¿Es solo ChatGPT con un nombre diferente o hay algo más? Es más sutil. Los documentos explican que lo entrenó en el estilo narrativo de 00Pi. Vale. Así que si le pides que te explique, por ejemplo, la fotosíntesis, no te va a dar una definición de libro. Creará un pequeño misterio. Te lo cuenta como una historia. Te cuenta una historia donde el agente clorofila tiene que descubrir un secreto. Aplica la misma filosofía de la narrativa primero a cualquier tema. Y al final te genera preguntas tipo test para ver si has entendido la misión. Es una idea brillante. Llevar esa pedagogía a una herramienta que cualquiera puede usar. ¿Y qué tal fue la recepción? Pues aquí la historia tiene un toque un poco agridulce. Se menciona que el autor presentó la herramienta al Ministerio de Educación portugués, pero, bueno, no supieron ver su potencial. ¡Qué pena! Y para colmo, la idea acabó siendo copiada por otra web. Es un poco el clásico relato del innovador que va más rápido que las instituciones. Ya. Hablemos un poco más de la metodología que hay detrás de todo esto. Los documentos la definen como hands-on, aprender haciendo, pero eso es algo que muchos métodos reivindican. ¿Qué la hace diferente aquí? Creo que la diferencia clave es la gestión del tiempo y del error. No se trata solo de manipular objetos, sino de dar tiempo real para el pensamiento, para la discusión. Y es increíblemente adaptable. Puedes usar la misma historia del museo en primaria de forma más lúdica o en secundaria, profundizando más en la teoría. Y el enfoque siempre es colaborativo, ¿no? No es un alumno solo contra el problema. Nunca. Se fomenta el trabajo en grupo, la discusión, la argumentación. De hecho, la instrucción principal es que los alumnos intenten resolver los retos antes de ver la solución en el vídeo. Ah, eso es importante. El profesor pausa el vídeo en cada desafío, y ese silencio, ese espacio de debate y de prueba-error, es donde de verdad ocurre el aprendizaje. Me parece crucial. Esa pausa evita que se conviertan en consumidores pasivos de una solución. Pero un enfoque tan interdisciplinar suena a que requiere muchos recursos, tecnología cara. Y, sin embargo, es todo lo contrario. Los recursos son súper accesibles. Un proyector, papel, plastilina, reglas, tijeras. Lo fundamental no es la tecnología, es la interacción. Se rompe por completo esa idea de que las matemáticas son una asignatura aislada. Demuestra cómo dialoga con el arte, la lengua, la música. Exacto.
Entonces, si recapitulamos, hemos viajado desde un mural de Escher pintado con audacia en una pared hasta un agente secreto que vive en historias, en obras de teatro e incluso en un bot de inteligencia artificial. ¿Sí? Es un testimonio increíble del impacto que puede tener un enfoque creativo y apasionado en la educación. Si lo conectamos con el panorama general, lo que vemos es un proyecto que no enseña solo a resolver ecuaciones. Enseña a ver las matemáticas como lo que son, una herramienta para la creatividad y el descubrimiento, un lenguaje universal, presente en el arte, en la naturaleza. Consigue algo muy difícil: transformar el miedo a lo desconocido, a esa incógnita, en pura y simple curiosidad. Cambia por completo la pregunta. Pasamos del ¿y esto para qué sirve? Al ¿qué cosas increíbles puedo crear o entender con esto? Y eso nos deja una reflexión final. La villana de toda esta historia es la incógnita. Ese símbolo, esa X, que a menudo genera frustración y ansiedad. Sí, esto plantea una pregunta importante. ¿Y si el objetivo principal de la educación matemática no fuera simplemente enseñar a encontrar el valor de X? ¿Y si fuera? Y si fuera, en realidad, enseñar a sentirse cómodo con la incertidumbre y a ver cada incógnita no como un final frustrante, sino como el emocionante comienzo de una nueva investigación.